por qué estamos viendo estas cosas, estos casi estallidos que quieren pasar en nuestro país y saber también cuáles son las raíces de estas cosas. No sé si estaban viendo hace poquito, estaba el presidente ahí en una locución allí en la costa colombiana, hablando exactamente de estos temas. Y bueno, vamos a empezar entonces con la consulta popular. Algo que salió, que estábamos hablando, es que pues obviamente iban a preguntarle a las personas que iban a marchar y a protestar y les decían qué puntos de la consulta popular son los que más le gustan o los que están en contra. Y la persona no sabía qué responder y le preguntaban a varios y ninguno sabía de qué estaban hablando. Entonces, esto es lo que venimos a hacer acá, básicamente hacer un redondeo muy rápido de qué es la consulta popular, cuáles son los puntos que el gobierno está proponiendo y si es buena, si no es buena. Vamos a hablar también un poco de la ley trans que se está, el proyecto de ley que se está poniendo en este momento, se está debatiendo en el Congreso. Pues dado todo lo de el atentado de Miguel Uribe, pues se ha un poco retrasado ya el debate final, pero ya si Dios quiere mañana estaríamos hablando de ya una resolución a ese debate. Y pues también vamos a hablar un poco de qué viene entonces en cuanto a las elecciones de 2026. Entonces empecemos con la consulta popular. Si tienen alguna pregunta también podemos ponerlas allí en el chat, pero pues bueno, esto va a ser como una generalización, no vamos a entrar tanto en, como en los detalles, sino vamos a hablar qué es realmente y qué son los puntos y por qué estamos en contra de la consulta popular. Entonces, pues como saben, la consulta popular ya salió, la primera que lanzó el presidente, se presentó frente al Congreso. No sé si algunos de ustedes ya la vieron, todo lo que pasó allí en el Congreso, cómo se votó y aún Armando Benedetti se veía ahí hasta casi peleando con el vicepresidente. Em, eh, pero salió que no fue aprobada la primera consulta popular. Entonces, lo que quiere hacer ahora Petro, el presidente, es lanzar la consulta popular por decreto. Entonces, obviamente, vamos a hablar cuáles son los riesgos de la consulta popular, qué tiene la consulta popular y por qué eso nos va a afectar a nosotros. Entonces, para los que estén ahí anotando, si quieren anotarlo, sería muy bueno para que lo puedan recordar también. Entonces, claramente, la consulta popular lo que va a hablar de dos reformas específicamente. Entonces, empecemos con la primera. La primera es la reforma laboral. Tiene 12 puntos. Y en estos 12 puntos, pues claramente ahorita en la elocución estaba allí en la costa hablando de esos puntos que suenan muy bien, los vamos a escuchar aquí, pero vamos a ver el real riesgo de hacer estos puntos y de aceptar o que se acepte esta reforma laboral. El primer punto es el recargo dominical y festivo del 100%. Entonces, lo que ellos dicen es que mejora el ingreso para los trabajadores en horarios no convencionales, es decir, justicia laboral. ¿Eso cómo le suena? ¿Y a quién está apuntando el presidente? Al trabajador, que es básicamente, eh, está haciendo campaña porque sabe que estos son las personas que también van a ayudar en los votos de 2026. Pero entonces, ¿cuál es el contra de este primer punto? El incremento de costos para los empleadores, posibles despidos y reducción de horarios. Entonces,
ahí vamos viendo que es bueno para el trabajador, pero si el empleador no le queda el dinero o no le queda aún no es viable para él darle más al trabajador, básicamente estaría echando por completo al trabajador, Entendido. De reduciría, ahí. Ajá. Ya lo estoy reduciría grabando, sus ¿eh? gastos. ¿Estamos grabando? ¿Listo? Ujú. El segundo punto, la jornada nocturna desde las 6 p.m. Que empiece, que se empiece la jornada nocturna desde las 6 p.m. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Reconocer las condiciones más exigentes en la noche, es decir, mayor remuneración. Pero entonces, ¿cuál es el contra? ¿O cuál es la parte real o el impacto real que se va a tener allí? El aumento de los costos laborales, es decir, un desincentivo a la contratación en turnos nocturnos. Entonces, más gente o más empleadores van a contratar menos en los horarios nocturnos y por esa razón, pues menos personas pues va a bajar la empleabilidad. El punto 3, priorizar contratos a término indefinido. Entonces, ¿qué dicen ellos? Esto va a promover la estabilidad laboral y reduce la precariedad. Entonces, ¿qué es lo que... Todo esto suena muy bueno, o sea, si alguno ha trabajado alguna vez en su vida, que todos estamos aquí en este momento, en esta situación. Si se prioriza un contrato a término indefinido, pues uno dice, ok, puedo tener más estabilidad, pero ¿cuál es el real impacto a las empresas? Entonces reduce la flexibilidad empresarial y puede dificultar la contratación en sectores que son más dinámicos o los sectores que hacen más rotaciones. Entonces claramente no está pensando en las empresas, ese es el patrón que estamos viendo, no está pensando en las empresas o en los empresarios, sino está pensando en los trabajadores y ponerle más carga a las empresas que van a hacer tengo demasiados costos, o me voy o saco un porcentaje considerable de los que están trabajando para mí. Punto 4, limitar la tercerización laboral. Entonces ellos dicen que esto evitaría abusos y protege derechos de trabajadores subcontratados. Pero ¿cuál es el impacto real? Que afectaría la operación de sectores que dependen de servicios tercerizados y se perdería la eficiencia. Entonces, vemos claramente que no están pensando en la economía del país, sino que están lanzando cosas que suenan muy bien y que les va a dar votos, pero que al final va a terminar deshabilitando o descapacitando a la economía del país. Punto 5, protección a trabajadores de plataformas digitales. Entonces, ellos dicen que esto reconoce y protege derechos de trabajadores informales o de la economía gig. Pero entonces, ¿cuál es el impacto real? Que puede hacer inviables los modelos de negocio como Rappi, Uber, etcétera, que no tienen una regulación adecuada. Entonces, básicamente acabaría con este tipo de economía. El punto 6, ampliación de licencias de paternidad hasta 12 semanas. Esto, ¿qué dicen ellos? Esto fomentaría la corresponsabilidad familiar y la equidad de género. ¿Qué están pensando ellos ahí? La equidad de género en vez de la economía. Porque ¿cuál es el impacto real? Costos adicionales para empleadores y podría desincentivar contrataciones. Entonces ya cuando se habla de género, entonces ya el empleador empieza a pensar diferente y a decir, ok, si me están poniendo obstáculos por género, entonces voy a empezar a poner más gente del otro género.
Si me va a entender, así es como vamos a pensar como piensa un empleador y lo que afectaría hacia los trabajadores. El punto 7, igualdad salarial entre hombres y mujeres. Esto se ha hablado en todo el mundo y todos dicen, combate discriminación, promueve justicia salarial. Pero la verdad es que es difícil de implementar sin mecanismos claros de fiscalización y control, porque suena muy bonito, pero al momento de implementarlo hay un poco de cosas que realmente no nos permiten fiscalizar o controlar realmente quién está recibiendo qué, qué trabajos están recibiendo, qué tipo de remuneración. Entonces es un ideal que suena muy bien, pero al momento práctico no se puede ejecutar. El punto 8, formalización del trabajo en el campo. Esto suena muy bueno, ¿no? Mejora condiciones laborales rurales, acceso a seguridad social. Pero entonces también incrementaría los costos de esa formalización. Los pequeños productores pueden verse afectados por esos altos costos. Entonces, claramente ese tipo, o sea, las personas que están en la parte rural no tienen ese tipo de poder adquisitivo para entrar en la formalización. Entonces, es lo que digo, suena muy bien, pero el impacto real, ¿cuál es? Punto 9, protección de derechos sindicales. Fortalece, ellos dicen, fortalece la negociación colectiva y la defensa de los trabajadores, pero algunas empresas pueden ver limitada su capacidad de gestión de personal. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque obviamente eh, suena bien, pero hay que ver cómo se gestionaría entonces el personal, cada empresa individualmente. Punto 10, prohibición de despidos por sindicalización. Entonces, se dice que protege libertades fundamentales, evita persecución sindical, pero puede dificultar el manejo de conflictos laborales en empresas pequeñas. ¿Cuál es el patrón que estamos viendo ahí? ¿Quiénes son los que realmente van a ser más afectados? Los que tienen menor poder adquisitivo y los que tienen aún más conexión entre empleador y empleado, los que no tienen tanto abasto o tanta capacidad para darle garantías a sus trabajadores como lo tendrían las empresas multinacionales. Eh, el 11 y ya vamos pasando porque son 12, regulación de tiempos de descanso y desconexión laboral. Esto, no les digo que esto todo suena buenísimo. Y ellos dicen, mejora el equilibrio entre vida personal y trabajo. Suena súper bien, ¿no? Pero en ciertos sectores como tecnología, como salud, puede ser difícil de aplicar sin afectar la productividad. Entonces, hay que pensarlo, hay que pensar profundamente. ¿Qué pasa qué pasa profundamente en las propuestas que se están dando? El punto 12, promoción de empleos verdes y sostenibles. Esto lo hemos escuchado también que viene muy alineado con la Agenda 2030, para los que la conocen, para los que no, ahorita hablamos un poquito de eso. Acá dice exactamente qué dicen ellos, alineación con políticas ambientales y de transición justa. Pero, ¿cuál es el problema de este tipo de implementaciones políticas? Que sería una implementación costosa en el corto plazo y requeriría incentivos estatales, es decir, mucha inversión del Estado, mucha más de la que ya está haciendo, que básicamente están diciendo en este momento que no hay plata. Y bueno, vamos a hablar también ahorita más adelante, o bueno, se las cuento de una que algunos saben, lo de la retención retención a la, lo acabo de ver,
al, al patrimonio, creo que se llama así, retención al patrimonio. Lo que están haciendo es que lo que van a recaudar el próximo año lo empiezan a gastar este año. Entonces, básicamente lo que el próximo año van a quedar es con la olla raspada y cuando entre el nuevo gobierno, ¿qué va a pasar? Pues la gente va a salir y decir, pero ¿qué está pasando con todos los subsidios? ¿Qué está pasando con todo lo que nos prometieron? Y eso crea un ambiente hacia un estallido social. Entonces vemos que todas estas cosas no es como, ay, no, hagamos algo aquí para los trabajadores y tal. No, todo esto tiene un impacto real sobre, sobre la nación en general y sobre los que estamos empleador y empleado. Esto afecta absolutamente todo. La segunda parte de la consulta popular es la reforma al sistema de salud. Estos son solo 4 puntos que presentaron. El primero, la primera propuesta, la reducción del precio de medicamentos. Entonces, seguimos. Esto mejora el acceso a tratamientos, reduce el gasto del bolsillo, pero entonces afecta la sostenibilidad de la industria farmacéutica si no hay subsidios o acuerdos. Entonces ahí estamos viendo que sería muy bueno y suena muy bueno para nosotros, pero realmente el sistema quedaría muy afectado y sobre todo a corto plazo se vería bien, pero a largo plazo se vería muy afectado el sistema. Segundo punto, fortalecimiento de la red pública de salud. Entonces, ellos dicen que tendría mejora en la cobertura y equidad en salud, especialmente en zonas rurales. Pero, ¿qué pasa? Que esto requiere inversiones muy elevadas. El sector público presenta ineficiencias crónicas, como todos lo sabemos. Si en 2022 sabemos también que ellos pasaron la reforma tributaria que costó 4 billones al país. Y desde ese momento hasta este momento nos ha costado 40 billones. Entonces vemos que esto es lo que está pasando. El sector público en este momento está presentando ineficiencias crónicas por estas reformas que se están presentando. El punto 3, mejores condiciones laborales para personal sanitario. Entonces, claramente aumentaría calidad del servicio, reduce rotación y deserción, pero otra vez, mayor carga fiscal requiere ajustes presupuestales permanentes. Entonces, no se está pensando en el sistema, sino que el sistema, de alguna manera, como ellos piensan, es que como sea, saquen esto adelante y más adelante vemos cómo son 4 años o 2 años o el año que queda, saquen esto adelante y que le quede el problema a los que vienen. Pero el problema, ¿a quién le queda al final? A los trabajadores, a los que están trabajando informalmente, a los que no tienen acceso a EPS. Todas estas personas son los que terminan pagando al final. Punto 4, garantizar acceso equitativo a servicios de salud. Entonces, promueve justicia social y derechos fundamentales. Estas son las palabras que les gusta usar y suenan muy bien. Acá dicen en el chat, la justicia social es solo castigar al empresario. Exactamente lo que estamos viendo ahí. ¿Y cuál es el impacto real entonces? Sin una buena implementación puedes saturar el sistema completamente y reducir antes la calidad del servicio. Entonces, cuando se habla de equitativo, de hacer cosas equitativas, siempre le va a poner trabas a la eficiencia y a la calidad del servicio. Que tengamos eso presente. ¿Listo? Entonces, como un resumen, el uso del mecanismo por decreto puede generar inestabilidad inconstitucional. Entonces, estamos viendo que el presidente quiere poner un decreto pasando por encima del Congreso
pasando por encima de la institucionalidad. ¿Y qué pasa? Se crea ya no hay credibilidad en las instituciones y se empieza a salir por los bordes y se crea inestabilidad. Estas propuestas también implican costos fiscales y laborales muy elevados y no se dan las propuestas claras de cuáles van a ser las fuentes de financiación, que ese es el gran problema, porque dan la propuesta, pero no dicen de dónde va a salir la plata. Y sabemos todos de dónde va a salir: más impuestos. Como decía ahorita, de la retención de la fuente. Empezamos, ellos empiezan a recaudar lo del próximo año, entonces, ¿quién va a pagar lo del próximo año? Más impuestos. Y también existen riesgos de judicialización si el contenido es aprobado sin el respaldo normativo del Congreso. Entonces, obviamente ahora la pelota se la pasaron a las Cortes, al Consejo de Estado, y ellos son los que van a tener que decidir si esto es inconstitucional, que claramente lo es, y van a tener que frenar todo esto desde cero, porque obviamente si se pasa, sería un ataque completamente a la democracia y nos tocaría aquí salir a protestar, a marchar, porque ya se acabó la democracia, básicamente. Si se empieza a hacer este tipo de decretos y nadie los para, vamos al nivel de Venezuela, que gracias a Dios aquí es muy fuerte cada rama, y cada rama se ha mantenido en su lugar hasta este momento y oramos que siga siendo así, porque es lo que nos ha mantenido de no tener el riesgo de caer en lo que cayó Venezuela, en lo que está Cuba en este momento, en lo que quisieron hacer también en Bolivia, lo que quiso hacer Kirchner en Argentina, etcétera. Tenemos muchos ejemplos para no dejarnos caer en el mismo problema. Entonces, básicamente ese es como el análisis global de qué está pasando en la consulta popular y por qué ahora es que Petro quiere hacerlo decreto. Porque si se lanza esto y se aprueba, es más dinero recaudado para ellos y terminan no cumpliendo estas promesas, sino que siguen haciendo sus contrataciones y sus cosas por dentro, pagándole a las personas que tienen adentro y no haciendo nada verdaderamente por el país. Entonces, suena muy bonito, pero en realidad nos termina afectando a todos. ¿Listos? ¿Cómo quedamos ahí? Si les preguntan, ya saben qué van a decir. Si llega un influencer y le dice, ¿qué es la consulta popular? ¿Por qué no va a votar? Espero que ya lo tengamos muy claro, que obviamente lo que quieren realmente es acabar y descapacitar a nuestra economía y que realmente nosotros terminemos pagando más adelante con esto. Ley trans que se está debatiendo en este momento. Esta ley trans viene de la Agenda 2030, muy rápidamente para los que no la conozcan. Esta Agenda 2030 se creó en el Foro eh, Mundial Económico. Desde allá se empezó a poner con la ONU y con la OMS, se reunieron ahí 20 de la élite y dijeron, bueno, vamos a hacer estos 17 puntos y todo el mundo tiene que recibirlos, cada país tiene que recibirlos e implementarlos. Nadie votó por eso, ningún país dijo, bueno, hagámoslo, no lo hagamos, nadie sabía nada, simplemente con financiación de organizaciones internacionales se empezó a pagarle a fundaciones locales, los cuales empiezan a hacer presión en el Congreso, empiezan a poner presión aún en los congresistas y les dicen, bueno, mande este proyecto de ley y nosotros lo apoyamos. ¿Y qué pasa? Aquí llegamos. Ya tenemos aborto hasta el mes sexto en Colombia, un país 70% cristiano. No nos representa para nada, esa ley no nos representa para nada lo que estamos viendo en este momento. Y
como la gracia de Dios, esta ley trans no ha podido entrar. Lo han intentado una y otra vez y no la han podido aprobar. Gracias a Dios por también la gente que está despierta, los activistas que están ahí luchando en redes, están ahí en el Congreso. Todos estos días han estado allí en el debate y gracias a Dios también por los congresistas que están ahí parados al frente, la bancada pro vida. Entonces, la ley trans, ¿por qué nos afecta entonces a nosotros? ¿Qué es la ley trans o de dónde sale todo esto? Entonces, pues básicamente, pongámoslo en términos fáciles. La ley trans va específicamente hacia los niños. O sea, obviamente se habla primordialmente de proteger los derechos de las personas trans. Entonces los trans son los que es un hombre y se cree mujer y entonces le hacen todo el procedimiento de castración, de mutilación y terminan completamente infértiles con unas cirugías irrevertibles y simplemente para que les puedan decir que es una mujer cuando es un hombre o que es un hombre cuando es una mujer biológica. Entonces, se podría decir que es hasta desde un capricho, que eso es lo que vamos a hablar aquí. ¿Por qué se llama de esta manera así? ¿Y por qué afecta tanto a la sociedad? ¿Por qué afecta a cada área de la sociedad? Entonces, empecemos aquí en este. Son 4 puntos. Vamos a hablar de 4 puntos específicos de los argumentos en contra de la ley trans en Colombia. Obviamente, los que defendemos esto somos los conservadores, los cristianos y aún se han unido las feministas, que es una locura. Ya vamos a ver por qué las feministas se están uniendo en contra de la ley trans. Entonces, el primero, se dice que es una autodeterminación de género sin requisitos médicos. O sea, que no se necesita médicamente que se diga, si yo digo yo soy una mujer, no necesito un requisito médico para que eso sea afirmado. Solo con la declaración de voluntad podría, entonces, si se permite que una persona cambie su sexo legal solo con la declaración de voluntad, podría generar inseguridad jurídica y vaciar de contenido jurídico y biológico el concepto de sexo. Entonces, básicamente ya no existiría el sexo. Yo puedo hacer lo que quiera porque es mi voluntad. Y eso ya sabemos bíblicamente que va en contra de Dios. Cuando yo estoy diciendo es que es mi voluntad, es mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es nuestro argumento? No se puede dejar que el Estado reconozca la identidad legal con base en una percepción subjetiva. No se puede dejar que el Estado haga eso, porque estamos poniendo algo legal en algo que es subjetivo. No podemos basar algo que en la legalidad sea, hoy sea esto y mañana sea otra cosa y el siguiente día otra cosa, porque siempre va a ser una verdad subjetiva o una percepción subjetiva. El segundo, cambio de género en menores de edad. Esto es lo que estamos peleando capa y espada. Los niños, niñas y adolescentes no tienen la madurez suficiente para decidir sobre su identidad de género y podrían tomar decisiones irreversibles bajo presión social o confusión transitoria. Entonces, un niño se despertó y dijo, ay, es que me queda bien el color rosado. Y literal le mochan todo y ya es irreversible, ya no se puede volver. Entonces, el niño, ¿qué está pasando en Suecia? En Suecia hay más de 800 demandas al Estado por jóvenes y niños
que les hicieron este tipo de cirugías irreversibles y están demandando al Estado porque ahora ya, ¿qué hacen? Se les tiraron la vida. Entonces ahora es una compensación del Estado, pero al final del día ya no pueden hacer nada más. ¿Y es por qué? Porque el Estado afirmó cosas que no podían afirmar y permitió, o sea, le dio vida y rapidez, porque lo hacen muy rápido. Todo esto, o sea, si el niño dice, no, soy niña y el papá lo lleva, a los 3 días ya está completamente mutilado. Entonces, esto es lo que se está argumentando. Los niños, niñas y adolescentes no tienen la madurez suficiente para decidir sobre su identidad de género. Si no pueden votar, si no pueden fumar, si no pueden tomar alcohol, ¿cómo van a poder decidir sobre su propio cuerpo? Es un absurdo completo. Entonces, ¿cuál es nuestro argumento? Los menores deben ser protegidos, no inducidos a cambios que podrían lamentar. Debemos proteger a nuestros niños. Por eso la ley que pusimos acá en Colombia, gracias a Dios, y que pasó, se llama Con los niños no te metas, porque alguien tiene que pararse en la brecha por ellos. Aún se les está quitando la patria potestad a los papás y les hacen las cirugías sin consentimiento de los papás. Esta ley haría eso, que ni siquiera el papá tiene que estar presente, ni siquiera los papás tienen que saber de eso. Los agarran simplemente en el colegio y el profesor le dice, ah, ¿quieres hacerte esto? En este hospital te lo pueden hacer y tan. Y el papá o la mamá no se enteró. Esto es lo que quieren llegar con esta ley. ¿Listo? ¿Anotaron esos argumentos? Los vamos a necesitar. Tercero, impacto en espacios diferenciados por sexo, como son baños, cárceles y deportes. Esto lo estamos viendo ya en este momento en Estados Unidos, en Inglaterra. Todas estas cosas que se están viendo, que ya los hombres, y se ve sobre todo hombres que se identifican como mujeres para entrar en estos lugares y hacer lo que no pueden hacer siendo hombres. Entonces se meten en los baños de las mujeres, abusan de ellas, en las cárceles se ven violaciones horribles porque meten a un hombre con las mujeres, en los deportes las forzan a cambiarse con un hombre ahí enfrente. Los hombres obviamente ganan en los deportes porque pues Dios nos hizo así, nos hizo más fuertes, nos hizo más grandes, hizo nuestros huesos más sólidos, etcétera. O sea, todo esto es biológico y por eso no se puede hacer por una percepción subjetiva. Entonces, el argumento es, reconocer legalmente la identidad de género permitiría que personas trans, especialmente mujeres trans o hombres que se perciben como mujeres, accedan a espacios reservados para mujeres, lo cual algunos consideran un riesgo para la seguridad y la equidad. Nuestro argumento, ¿cuál es? Los hombres que digan ser mujeres podrían acceder a espacios femeninos y abusar del sistema y abusar de las mujeres. Entonces ahí está claro también que todo esto suena muy bien, que la ley trans, que hay que cuidar los derechos humanos, esto es lo que siempre nos dicen, que ellos son humanos, que no hay que discriminarlos, que la equidad, la igualdad, pero en realidad la perversión del hombre los va a llevar a este tipo de actos que después nos llevan simplemente a lamentarnos y a decir, qué pasó aquí? ¿Por qué llegamos tan lejos? El punto 4, tensiones con derechos de las mujeres. Entonces, esto es lo que estábamos hablando también en los deportes. Dice que acá hasta se meten las feministas y dicen que reconocer legalmente la identidad de género podría desdibujar la categoría de mujer basada en el sexo biológico, afectando políticas públicas dirigidas a mujeres, como las llaman ahora,
mujeres cisgénero, como cuotas de género, refugios o estadísticas de violencia. Entonces, si ya no se puede llamar a una mujer por su biología, sino que ahora es una cisgénero, entonces ya no existe el concepto de mujer como tal y ya no existiría las ayudas a las mujeres o a las madres, ya no existiría las cuotas de género que tanto se habla ahora, las estadísticas de violencia contra la mujer, todo eso se borraría completamente. Si cualquiera puede ser legalmente mujer, se pierde el sentido de la lucha por los derechos de las mujeres. Eso sí está muy claro ahí. Se pierde el concepto de lo que es una mujer. Salió en Estados Unidos un documental que me pareció buenísimo y se llamaba ¿Qué es una mujer? Y va este periodista y empieza a preguntarle a todos estos psicólogos y filósofos y todos los que defienden este tipo de leyes y les dijo entonces, ¿qué es una mujer? ¿Pueden definirme qué es una mujer? Y no podían, porque ellos saben que si definen a una mujer biológicamente, inmediatamente borran toda esta ideología trans y básicamente estarían discriminando a los trans. Entonces, no podían definir lo que es una mujer. Imaginémonos hasta qué punto hemos llegado. El punto 5, temor a la ideología de género. Esta la hemos escuchado, la ideología de género. Entonces, se le acusa a la ley trans de promover una ideología de género que confunde completamente a los jóvenes, destruye a la familia y va contra la moral cristiana. Entonces, nuestro argumento es que se quiere imponer una visión ideológica en las escuelas, que lo hizo aquí Galán, sacó la circular y dijo, todos los profesores tienen que saber de la ideología de género. Entonces, si los profesores saben, ellos le van a enseñar en todas las escuelas públicas a sus estudiantes qué es la ideología de género y no solo qué es, sino que los empiezan a adoctrinar que esa es la verdad y que eso es lo que deberían hacer. Y se quiere imponer esta visión ideológica no solo en las escuelas, sino en la sociedad que nosotros no compartimos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la ley trans? Y pues obviamente también se mete aquí en la ley trans, que antes la metieron como ecocieg. Esto era específicamente en contra de los pastores, médicos y psicólogos que afirmaran, o sea, que si le decían a una persona que no era lo que estaba diciendo, o sea, si un niño decía, yo soy mujer, y decía el pastor o el psicólogo, lo que fuera, le decía, no, tú eres un niño. Si eso le decía el pastor, o sea, si pasaba la ley y el pastor o la persona le decía eso al niño, iba directamente a la cárcel. En este momento esa ley está en México y es carcelable hasta los 6 años. El pastor o el psicólogo o la persona que ayude al niño o que lo convierta, así dicen ellos, que lo convierta, porque son las terapias de conversión, lo meten a la cárcel por 6 años. Eso es lo que quieren poner acá en Colombia. Y a eso es a lo que nos atenemos. Pero los pastores no están o gracias a Dios, hay un despertar, pero cuando fue la primera, había muchos que estaban dormidos, los psicólogos, los médicos, todas estas personas, si no afirmaban la identidad de género o el género que se llamaba el niño o la niña o la persona, básicamente les quitan la licencia, los encarcelan, eh, básicamente se les acaba la vida en ese momento. Esto está pasando en este momento en Inglaterra, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos. Y gracias a Dios en Estados Unidos hay estados que todavía se mantienen firmes en este tipo de leyes. Los han querido hacer leyes federales, no han podido, pero hay estados como California que siguen impulsando estas cosas, como Nueva York, donde
tristemente se están viendo también estas manifestaciones y estas protestas pacíficas que van en los encapuchados a robar por todo lado. ¿Por qué? Porque no se establece el orden de Dios y se ha quitado a Dios de las escuelas, se ha quitado a Dios de la política, se ha quitado a Dios de los lugares más importantes. Entonces, por eso Dios también tuvo que meter a alguien como Trump para empezar a organizar estas cosas. Entonces, conclusión, pues también estos argumentos, los temores específicamente son sobre el uso indebido de derechos. Pues ellos siempre nos van a llamar los antiderechos, que estamos en contra de los derechos de la mujer, en contra de los derechos de las personas trans, en contra de de los derechos de los niños, que uno dice, Dios mío, va en contra completamente de las concepciones tradicionales, pero sobre todo de Dios en cuanto al sexo y la identidad. Y las preocupaciones más legítimas que tenemos es contra la infancia, porque suelen carecer de evidencia e ignoran completamente la realidad. O sea, están ignorando completamente lo que es la realidad biológica y se crean su propia realidad. Entonces, em, bueno, se han visto muchos ejemplos de lo que está pasando en el mundo. Como les decía, hay países europeos que ya están reversando esto porque están diciendo se nos están suicidando porque las personas trans son los que tienen las tasas más altas de suicidio. Claramente porque todo esto viene con unos traumas terribles. O sea, imagínense ustedes cortarse sus partes íntimas y no poderse ver igual después. Hemos visto, gracias a Dios, muchos testimonios también de personas que se han retransicionado otra vez a su diseño original y el Señor los ha transformado, pero tenemos que salir, tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que decir esto no va de acuerdo a lo que creemos, a lo que Dios dijo en su diseño original y vamos a defender a nuestros niños, vamos a defender a nuestra generación, porque es la generación que Dios nos encomendó, es la generación que Dios nos confió. Entonces, como les decía, gracias a Dios en Colombia no han prosperado los proyectos de ley. Y este último, estuve hablando con Jonathan hace poquito y me dijo, se ve que tampoco va a pasar, gracias a Dios, pero seguimos orando, seguimos declarando que la vida de Dios se establece aquí en Colombia y que realmente los niños van a ser protegidos no solo por la política o las leyes que se impongan, sino por la iglesia, que desde la iglesia empezamos a educar a los padres, a los niños de lo que realmente está pasando y cuál es la verdad de Dios. Y finalmente, pues lo que está pasando o lo que vimos, que todos yo creo que vimos este atentado tan terrible sobre la vida de Miguel Uribe, crea una inestabilidad también en un país que decimos, estamos avanzando en muchas cosas, pero también el enemigo quiere reversarnos otra vez a lugares de violencia, de sangre derramada. Y es lo que hemos estado orando y siento que se han levantado unos movimientos de oración muy fuertes, no solo en los cristianos, sino en los católicos. Hoy tuve una reunión con un director de los católicos carismáticos y me decía esto, o sea, esto va más allá de denominaciones, esto va más allá de que me llamo católico, cristiano, lo que sea, esto es algo que Dios quiere hacer y que nos debemos parar todos y unir todos por la nación. Entonces, simplemente unas estadísticas también de lo que podría venir en cuanto a la reforma laboral, por ejemplo, o esta consulta popular valdría 700.000 millones de pesos. Esta consulta popular, este decreto.
también es lo que pretenden, que quieren suspender la regla fiscal, entonces podrían gastar más de lo que tienen, que es lo que, ese es el tema principal de todas estas reformas. No hay plata, estamos gastando más, entonces déjennos gastar más. Y que el problema le quede a otro después, la deuda le quede a los otros o le quede al pueblo colombiano. Y esto claramente nos endeuda sin límites, lo que nos posicionaría claramente, y Dios quiera que no, a un estallido social. Entonces también se está hablando de reclutamiento al ELN, a las guerrillas, de jóvenes, de niños en las universidades, por todo esto que está pasando. Entonces, nuestro clamor y nuestra oración no puede parar, sino que realmente veamos que la iglesia se levanta a hacer luz en este tiempo, a clamar por un cambio y a clamar porque venga el avivamiento que tanto hemos escuchado, y sobre todo en nuestros jóvenes y nuestros niños. Y obviamente, elecciones 2026, por favor. Vamos a, también sería bueno hacer un taller en cuanto a las elecciones, no de específicamente decir por quién votar, sino qué candidato se está alineando con los valores y principios de Dios. ¿Qué candidato va a defender la vida, va a defender la familia, va a defender la libertad? Y que podamos hacerlo con conciencia, no que lo que nos dijo esto, lo que nos dijo aquel, o lo que nos, o es que el discurso es muy bonito, que fue lo que pasó con Petro, sino alguien que realmente defienda lo que el Señor defiende y que tenga propuestas claras, económicas, que nos ayuden a salir, como es la profecía. No queremos ser como Venezuela, sino como Argentina. Alguien que proponga algo económicamente que nos ayude a ser la potencia que el Señor quiere que seamos. Gracias, Paz. Gracias por este espacio. Amén. Gracias, Dani. La verdad es muy, muy especial esto. Algunos dirán, bueno, pero esto, ¿por qué lo estamos dando? Necesitamos informarnos, conocer todo lo que está sucediendo, porque a la hora de tomar decisiones no las podemos tomar a última hora. ¿Por quién voto? Este que quedó más bonito en la foto, no, debemos de saberlo. Y todo esto claramente es un ataque directo a la iglesia, a los niños, a la institución, a la democracia, a la libertad de culto. En Colombia tenemos algo muy poderoso que es, podemos reunirnos a adorar a nuestro Dios y no nos están echando a la cárcel, no nos están atacando. Bueno, todo esto es un ataque a todo esto, pero como iglesia vamos a seguir adelante, vamos a orar. Ahora les voy a mandar la información. Mañana nos invitaron, o bueno, los pastores de Fontibón, donde pertenezco también a la organización, a la asociación de pastores, va a haber una oración, un plantón de oración en el lugar aquí en Modelia, donde le hicieron el atentado a Miguel Uribe. Ahí en ese mismo lugar, mañana desde las 10 de la mañana, van a estar todas las pastores de Fontibón y bueno, todas las personas que puedan ir a orar por Colombia. Y bueno, voy a enviar la información. Si usted de pronto va pasando un momentico, parquee su carro y métase ahí a orar por Colombia. Yo voy a tratar de estar, a ver cómo sigue mi esposa, porque me invitaron a cantar y a tocar la guitarra públicamente, o sea, que vaya con la guitarra y que podamos tener allá un tiempo de oración. Me invitaron, entonces voy a tratar de ir para cantar y adorar allá en ese lugar. Quiero leer algunos mensajes para terminar. Esto es importantísimo. Dice aquí, don Marcelo dice, los sindicatos acaban las empresas. Don Marcelo está en lo correcto. La justicia social es solo castigar al empresario. Ujú. Pilar dice, gracias por esta información tan importante. Bendición. Gracias, Pilar. Así es. Y sabemos que donde hay conocimiento, dice, el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, porque los llevaban ahí amarraditos como unos
borregos, no, hay conocimiento. Richard dice, en Venezuela se vivió lo mismo con esas leyes. Todos nuestros hermanos de Venezuela, todos los que están con nosotros en Epicentro, nos dicen, mire, pastores, que es una radiografía exacta de lo que sucedió en Venezuela, lo que está pasando en Colombia, así comenzó Venezuela y no podemos ser ciegos a lo que está sucediendo. Dice, la empresa se disolvió. Ede dice, Ede y Norma, Ede con toda, dice, ya Petro se quitó la máscara a orar muchísimo. Claro que sí, a orar y a actuar, a orar y a actuar. No nos podemos quedar callados, tenemos que, bueno, manifestarnos y eso se va a ver también en el día de las votaciones. Voy a orar antes de terminar. Gracias, Dani. Y sí, sería bueno, bueno, ahí lo vamos hablando, qué temas podemos seguir tocando sobre esta área de la política y de las decisiones importantes que se toman sobre nuestro país. Señor, te doy gracias en esta noche por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos hablas, tú nos guías y como lo dice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a la verdad. Yo sé que Jesucristo es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida para esta nación. Pero también muéstranos, Señor, qué decisiones como iglesia en general, como iglesia en Colombia, debemos tomar para que esta nación cambie de rumbo y pueda ser una nación próspera y bendecida, donde nuestros hijos, donde nuestras hijas no tengan que salir huyendo, donde nuestros hijos y nuestras hijas crezcan, sean prosperados en este hermoso país. Este Colombia es un país poderoso. Bendecimos nuestra Colombia, bendecimos esta nación. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bendiciones.